Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches les doy a todos ustedes y bienvenidos a este su canal. Yo soy el Cepillo Político y recuerden que aquí en este canal les estaré trayendo la mejor información tanto nacional como internacional. No olviden, si les gusta el video, se suscriban para que activen la campanita y así YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y ahora sí, dicho esto, comencemos con la información. Iniciemos labores. El gobierno de Estados Unidos impone nuevamente sanciones contra altos miembros del gobierno cubano. Esto debido, según ellos, a la brutal represión que ejerció el gobierno cubano para lograr controlar las manifestaciones pasadas. Desde el triunfo de la revolución y hasta la fecha, los gobiernos de Estados Unidos se han dado a la tarea de imponer sanciones económicas a los altos funcionarios de la isla y bloquear por completo económicamente a la isla. Esto debido a que al triunfar la revolución, el gobierno de Fidel Castro nacionalizó la mayoría de las empresas que se encontraban en la isla, en su mayoría norteamericanas y extranjeras. Esto no le gustó nada a los mandatarios de Estados Unidos, los cuales impusieron sanciones económicas en contra de los altos mandatarios del régimen cubano. Esto no afectó mucho a la isla en un principio, debido a que recibía apoyo de la Unión Soviética. Pero a partir de 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró, Cuba dejó de recibir este apoyo que recibía de la Unión Soviética. Así que la situación económica de la isla comenzó a colapsar. Hasta la fecha los gobiernos de Estados Unidos siguen imponiendo estas sanciones económicas a la isla. Recientemente acaba de suceder otra vez que el gobierno de Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra altos mandos del régimen cubano. Recientemente el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra altos mandos del gobierno cubano. El canciller Bruno Rodríguez condenó las acciones de los estadounidenses y dijo que no tenían autoridad moral para aplicar estas sanciones. El canciller Rodríguez enfatizó que el gobierno de Estados Unidos carece de autoridad moral para emitir medidas coercitivas contra funcionarios cubanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este viernes las nuevas medidas coercitivas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y el Ministerio del Interior. El gobierno de Estados Unidos carece de autoridad moral para penalizar a altos oficiales de las FARC y el MNIT rechazó persistente afán estadounidense de agredir a Cuba y a los cubanos, subrayó el canciller desde su cuenta en la red social Twitter. El Departamento del Tesoro estadounidense alegó el jueves que Cuba empleó a las fuerzas de seguridad para supuestamente reprimir a manifestantes pacíficos en las protestas del julio pasado, e incluyó en su lista de restricciones al segundo jefe del Estado Mayor General y jefe de la Dirección de Operaciones de las FARC, Roberto Legra Sotolongo. Asimismo, la administración del presidente Joe Biden sancionó al jefe del Ejército Central, Andrés Laureano González Brito, y al titular de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, Abelardo Jiménez González. Además de las sanciones impuestas hoy en el marco del programa global Magnitsky, la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros, sigue aplicando el programa de sanciones a Cuba, declaró el organismo estadounidense. Seguimos en Cuba, pero cambiamos de tema. El canciller Bruno Rodríguez rechazó las nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Fabiola López con los detalles. ¿Qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este viernes las recientes sanciones de Estados Unidos contra altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. El titular de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno de Estados Unidos carece de autoridad moral para esas penalizaciones y escribió en su cuenta en Twitter que rechazaba el persistente afán estadounidense de agredir a Cuba y a los cubanos y de reforzar el bloqueo económico. El Departamento del Tesoro anunció este jueves
jueves la inclusión en su lista de restricciones a Roberto Legrá, segundo jefe del Estado Mayor General y jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a Andrés Laureano González, jefe del Ejército Central, y a Abelardo Jiménez, titular de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios de acá de Cuba. Los oficiales cubanos fueron incluidos en la lista de los llamados nacionales designados especialmente bajo el amparo de la Ley Global Magnitsky, la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos aprobada en Estados Unidos en 2012, que persigue unilateralmente a ciudadanos extranjeros acusados de corrupción y de violar los derechos humanos. El Departamento del Tesoro justifica la inclusión de los altos oficiales cubanos en esa lista a supuestas violaciones de los derechos humanos durante los disturbios del 11 de julio. Sin embargo, son conocidos los videos difundidos en redes sociales donde se muestran actos vandálicos contra los agentes del orden público y la propiedad estatal. Las autoridades cubanas consideran estas restricciones irrelevantes desde el punto de vista práctico porque esto implica la congelación de activos y la prohibición de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sí reconoce las implicaciones políticas en estas acciones que son parte, dicen las autoridades cubanas, de la escalada agresiva impulsada desde Washington con pretensiones a terceros países para que se pronuncien contra Cuba. Recordemos que esta es la cuarta ocasión en que la administración de Joe Biden emite disposiciones de este tipo después de los disturbios denunciados por el gobierno de Cuba como parte de los planes para la desestabilización interna en la isla. Y bueno, amigos, esto es lo que está sucediendo actualmente en Cuba. Pero vamos a ponernos a pensar las cosas con claridad. ¿Por qué no impone estas sanciones Estados Unidos contra Colombia, en donde están apareciendo jóvenes descuartizados, torturados, desaparecidos? Llevan más de 100 muertos, ya casi 200 muertos, si no me equivoco, miles de heridos, no sé cuántos cientos de desaparecidos, etcétera. Pero a Colombia no le impone sanciones como a Cuba. Y en Colombia sí lo están haciendo. Hay videos y eso. Si ustedes gustan, puedo subir algunos videos, etcétera, de lo que está pasando en Colombia para que se enteren. Pero aquí hay una razón muy especial para que esto no suceda con Colombia como lo que sucede en Cuba. ¿Y eso qué creen que es? Pues sí, señores, sí, jóvenes. Lo que pasa es que Colombia es aliada de Cuba. Por ejemplo, en Brasil tampoco no ocurre esto, de que les impongan sanciones. Jair Bolsonaro no le han impuesto sanciones por lo que está haciendo en Brasil, en las favelas y todo. En Colombia no le imponen sanciones ni dicen que está violando los derechos humanos cuando están asesinando a jóvenes y aparecen descuartizados, tirados en barrancas o cosas así. Eso no sucede en Colombia ni en Brasil. ¿Por qué? La razón es muy fácil. Porque Iván Duque, el presidente actual de Colombia, es aliado de Estados Unidos. Entonces es obvio que Estados Unidos no le va a imponer sanciones a su propio aliado. Hay que ponerse a pensar las cosas con razones, con creatividad, con inteligencia. Debido a que Cuba, pues obvio que no es aliado de Estados Unidos, a ellos sí le imponen sanciones a Rusia, le imponen sanciones a China, a Corea del Norte, etc. Pero no le impone sanciones a países como Colombia, donde están matando gente y familias completas, donde entran los policías hasta las casas adentro a sacar a las familias, les queman sus casas, etc. Aparecen jóvenes torturados y asesinados, descuartizados en las barrancas, en los ríos, y ahí no imponen ninguna sanción. ¿Por qué? Porque son aliados de Estados Unidos. Estados Unidos solo impone sus sanciones a los países que no son sus aliados. Porque a los países que son sus aliados no le importa si no respetan los derechos humanos, maten, violen, lo que hagan las autoridades de esos países. Para Estados Unidos está bien, porque son sus aliados. No he visto que hablen así de Colombia o de Brasil. Y en Colombia está mucho peor que en Cuba. En Cuba no me enteré que hayan descuartizado o que hayan torturado, ¿no? Sí, algunos los agarraron, los tuvieron que someter para meterlos, pero en los videos se ve perfectamente que están haciendo actos vandálicos en contra de los agentes del orden. Bueno, pero esto depende
la forma de pensar de cada quien. Ese es mi punto de vista. Lo digo de una vez, es mi propio punto de vista. Bueno amigos, hasta luego. Eso es todo. Adiós.